Ok, buenas tardes. Espero que me escuchen. Eh, ¿Me confirman, por favor, si es que me escuchan? Sí, profe, sí le escucho. Buenas tardes, Buenas profe. Sí, tardes, profe. Muchas le escucho. gracias. Gracias, chicos. En 5 minutos que tomemos la asistencia, por favor, estén listos para habilitar su cámara. Ok, no se olviden de que de ahora en adelante vamos a hacerlo así. Vamos a habilitar la cámara ya cuando tome asistencia y después si quieren lo dejan habilitado o lo cierran, eso ya es cuestión de ustedes. ¿Qué les voy a decir? Bueno, estamos ya preparando este simposio de ciencias sociales. Creo que les había contado ya la vez pasada el quinto simposio de ciencias sociales que tiene gente muy, muy interesante. Viene Carlos Freile, viene figurativamente, ¿no? Porque todo sería en línea. Pero Carlos Freile, este historiador ecuatoriano muy reconocido en la academia, no tan conocido a nivel nacional porque nunca se metió en política, ni le gustaba que su nombre sea maltratado, pero un historiador de lujo. Él va a hablar sobre Eugenio Espejo, el pensamiento político de Eugenio Espejo. Entonces él nos va a acompañar, él ya ha asegurado su presencia. También nos va a acompañar Carmen Sarasúa, quien es la directora del departamento del doctorado de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella nos va a dar una charla sobre la estructura laboral de las mujeres en el siglo XIX. Es una académica de lujo también. Ella ha enseñado en varias universidades en Europa, incluso en Oxford estuvo el año pasado. Entonces, ella, claro, va a dar su charla desde Barcelona. Tenemos también a Emiliano Gil. Él es un historiador también español que nos va a dar una conferencia sobre el desarrollo de la educación durante el proceso de independencia. Una charla muy, muy interesante. Él también es muy reconocido a nivel internacional, es profesor de la Universidad de Alcalá, también es profesor de la Universidad de San Francisco. Entonces él muy gustoso nos ha aceptado también. Y luego tenemos también la presencia de nuestra señora decana, Amparo Cazorla. Ella va a dar una charla sobre la intelectualidad quiteña del siglo XVIII. Es una charla que va a ser muy interesante. Creo que viene ya de algunos años, largos años de investigación, entonces va a estar también presente. Y luego nos van a acompañar, creo que son 6 o 5, creo que son 6 estudiantes de doctorado de la Flaxo. Entonces ellos van a mostrar algunas de los avances de sus investigaciones doctorales. Y de todas maneras nos va a servirles a ustedes para visualizar cómo es una investigación doctoral, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son algunos de los parámetros? ¿Qué es lo que se está esperando, ¿no? Ellos presentan el día miércoles y, bueno, hemos decidido darles un certificado de 40 horas, que les va a servir más que los certificados pequeños que dábamos antes. Entonces, en este certificado se aprobará con el 50% de asistencia, o sea, tendrán que estar presentes al menos el 50% de las charlas que vamos a dar. Y ya, creo que el miércoles, como les había, creo que he dicho también, están por confirmarme, están en ese correr de la edición final. Si es que sale a tiempo, eso como digo ya lo veremos, pero si sale a tiempo también haremos la presentación de mi libro que es sobre el romanticismo y revolución en América Latina. Es un análisis más filosófico, histórico de las ideas de revolución en América Latina. Si es que alguien de ustedes les interesa, creo que les va a gustar mucho el libro, porque es
Es un intento de estudio desde la psicología colectiva y desde la filosofía política de las ideas de revolución en el transcurso histórico, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que sale a tiempo, no estoy seguro, pero ya les contaré. Entonces, yo creo que ya para la próxima semana les enviaré el link. Está lento el internet, ¿no? Ay, pensé que era Pensé que era mi internet. Sí, se me creo fue que es lento. el profe, porque se fue lento. ¿Por un segundo o desde el principio? Por un segundo, profe. Ok, listo. Por unos 5 Esperemos segundos. esperemos que no pase otra vez, me avisan. Bueno, les quería decirles que estos simposios que organizamos son de una alta calidad. Que venga Carlos Freire o Carmen Sarasúa es Es el inter del profe, ¿verdad? no me escuchan. Sí, Lu. O sea, no, profe. O sea, habla un ratito así, como 2 segundos y se va de nuevo. Se le está yendo el inter, profe. Ok, bueno, ya no creo que pueda hacer mucho porque estoy lo más cerca posible de mi reproductor. Bueno, esperemos que mejore. Esto les pasa a ustedes y me pasa a mí también. Ya no puedo hacer mucho. Esperemos que mejore. Pero mientras les decía, tomen ventaja de este tipo de simposios que a la final les va a ayudar mucho por los certificados que tienen y los conocimientos que pueden adquirir. Ok, entonces voy a abrir la asistencia y les voy a pedir que todos habiliten sus cámaras. Entonces, por favor, habiliten todas sus cámaras mientras yo estoy abriendo acá la asistencia. Se me ve apagada. No sé cómo prendí esa verdad. Si no quieres que te escuchemos, lo ULU puedes deshabilitar el micrófono. Ok, habiliten sus cámaras, por favor. Si es que están con megas y les consumen obviamente más megas, solo me dicen y haríamos una excepción. Pero el resto de ustedes, por favor, habiliten sus cámaras. Profe, mi cámara no le puedo conectar. Otra vez, ¿quién estaba hablando? Yo, profe, que mi cámara Andrea. está conectada. Ok, listo, Andrea. Ya, profe. ¿Quién más? Iván Soria. Iván. Iván, ¿me escuchas? Iván. Puedes escribirnos, Iván, si es que si nos escuchas. Andrea, ya hablamos. Joana. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Estoy con eso del internet del CNT y no funciona, está que se va cada rato. Ok, Joana. Iván. Iván Soria. Profe, estoy en el trabajo. Ok, listo, Iván.
Sí, profe, estoy en el trabajo. Lo que pasa es que estoy con datos, entonces me consume demasiado. Y la Perfecto, recarga que puse es perfecto. para toda la semana. No te preocupes, retira tu video. Ok, nos falta Pamela Trujillo. Pamela ya habilitó. Mauricio. Mauricio, ¿nos escuchas? Creo, profe, que él tenía el problema de su mami. Ya, profe, ya estoy aquí, profe. Ok, listo, Mauricio. Ahí estamos bien, muchas gracias. Lourdes. Presente, profe. Gracias. Abel Mauricio. Presente, profe. Ok, gracias, Abel. Cristian. Cristian Calala. Presente, profe. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Gracias, Cristian. Mauricio Calderón. Presente, profe. Gracias, Mauricio. Jessica Cayambe. Presente, profe. Ok, gracias, Jessica. Pablo Chávez. Presente, profe. Gracias, Pablo. Yajaira Clavijo. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, Yajaira. Buenas tardes. Patricia. Presente, profe. Gracias, Patricia. Andrea Cuesta. Presente, profe. Gracias, Andrea. Dayana Erazo. Presente, profe. Ok, gracias, Dayana. Karina Fernández. Karina. ¿No está Karina? Sí, creo que se le congeló la llamada. Sí, sí Pero sí estaba. pero Estaba sí prendida estuvo. hasta la cámara, sí. Ok, Está vamos a prendida la poner. cámara, pero la imagen se le congeló. Ahí Ok. está con una blusa roja. Profe, estoy aquí. Con Está mirada de bien malo el perdida. internet. Ok, Karina, ya te vemos. Muchas gracias. Iván Fernando. Presente, profe. Gracias, Iván. Joana. Joana sí estaba. Presente, profe. Gracias, Joana. Zoila. Presente, profe. Ok, gracias, Zoila. Silvana. Buenas tardes, profe. Presente. Gracias, Silvana. María José. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Valeria. Presente, profe. Ok, gracias, Valeria. Ricardo. Presente, profe. Ricardo. Ahí estás. Gracias, Ricardo. Segundo. Presente, profe. Ok, gracias, segundo. Mónica. Presente, profe. Gracias, Mónica. María Augusta. Presente, profe. Gracias, María Augusta. Mary. Presente, profe. Gracias, Mary. Iván Andrés. Sí estaba ahí el Iván, profe. ¿Lo vieron conectado? Que dijo que estaba en el trabajo y estaba con datos, profe. Ya. Sí. Tienes toda la razón. Gracias. Pamela Trujillo. Presente, profe. Ok, gracias, Pamela. Y Jesús. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, Jesús. Ok, si ustedes quieren, pueden dejarlo tal como está o deshabilitan la cámara y es cuestión de ustedes. Ok. Déjenme abro solo una cosa acá que necesito tener para sus participaciones. No he puesto. Solo un segundo. Ok, vamos a hacer quizá al principio un poco diferente de las otras clases. Déjenme empiezo con una pregunta y ustedes, el que quiera hablar, pues habla. Ok, Iván está entrando otra vez.
Puede ser la mano o habilita el micrófono, ¿no? ¿Cómo? Quizás son dos preguntas que son relevantes con nuestros procesos políticos o geopolíticos que está viviendo América Latina. La primera pregunta, ustedes ven cuál es la que quieren responder además, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo ven la situación político-económica de América Latina? Obviamente para el futuro. Y la segunda pregunta es, ¿cuál creen que va a ser el impacto de las elecciones presidenciales que tenemos en Ecuador en nuestro futuro? Y armemos una tercera pregunta. ¿Cuál creen que sería el impacto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para América Latina? Entonces, cualquiera que quiera hablar, está bienvenido en hacerlo. Y empezamos así esta clase. ¿Okay? Profe. Sí, Pablo, por favor. Bueno, difícil, ¿no? Prever qué nos deparará el futuro. Siendo nosotros tan inciertos, ¿no? Como sociedades. Pero, bueno, intentando hacer un análisis de dónde estábamos, dónde estamos y dónde posiblemente podremos llegar a estar. América Latina, siento que, y por lo que se lee y por lo que se escucha, al menos yo no tengo ninguna esperanza positiva, ¿no? No sé, son decepciones tras decepciones. Es muy nostálgico el panorama, es muy deprimente el panorama, al menos como yo lo siento, ¿no? Para América Latina. Y lo mismo pasa para las elecciones de este 7 de febrero del 2021, aquí en Ecuador. Viendo los candidatos, leyendo su vida política, viendo qué han hecho, ya han estado en el poder unos, ya es muy deprimente, profe, al menos para mi opinión. Y el impacto de Estados Unidos para las elecciones, del impacto de Estados Unidos para el Ecuador o para América Latina, siempre van a tener impactos, positivos o negativos, van a tener impactos. Compartimos un mismo continente, no estamos ligados a una ubicación geográfica, entonces, primero eso, ¿no? Las alianzas también que se podrían presentar, todo va a depender de cuál sería la postura de nuestro próximo presidente ecuatoriano también, y de cuáles son las tendencias en América Latina también. Entonces, todo depende de eso. Si las relaciones vayan a ser buenas o malas, va a depender de cuáles sean las tendencias de los gobiernos de América Latina. Esa sería mi opinión, profe. Gracias. Ok, Mónica. Gracias, Pablo. Sí, Mónica. Bueno, profe, desde mi punto de vista y desde cómo hemos venido viendo los cambios, yo estoy un poco de acuerdo con Pablo, porque América Latina no es un país tan desarrollado económicamente ni en otros aspectos. Y yo creo que esta crisis económica, gracias a la pandemia que estamos teniendo, especialmente en Ecuador, yo le veo a un país muy debilitado económicamente y va a ser muy, muy complicado que volvamos a estar como antes. Principalmente porque las fuentes económicas no están surgiendo como antes. Hay negocios que se cerraron y ya esa es una pérdida para nuestro país. Por ejemplo, mi mami tiene un local y este local ya está cerrado desde el mes de marzo. Y esa es una pérdida para el país, para todos mismos, yo creyera, porque si no hay inversión, si no hay economía, no hay salud, no hay educación, no hay muchos factores que en verdad necesita la población. Ese es mi punto de vista. Y en la otra pregunta de los presidentes, yo creo que la población en sí, los ciudadanos, ya con tantas cosas que nos han pasado, con tantas cosas que se han llevado, mire en
en este problema que tenemos del coronavirus. Imagínense, en vez de ayudar a la gente, se están llevando por millones a sus bolsillos. Imagínense ese daño que le hacen a la sociedad. No se dan cuenta que no todo es, como yo digo, no todo es el dinero. En algún momento, ¿de qué le sirve tener tanto dinero? ¿De qué sirve llevarse tantos millones en insumos médicos, en este bono para los que necesitan? Imagínense, tanta corrupción. O sea, la gente está, de mi parte yo estoy muy decepcionada porque, o sea, ya no hay cómo creer en nadie. Se cree que van a ayudar a cambiar al país, pero sin embargo se visten de ovejas y se vuelven en lobos. Y yo creo que la ciudadanía ya creo que ya no sabe pues por cuál votar, porque al principio, como le digo, están hechos los que ayudan y después se llevan el dinero de nosotros mismos. O sea, ya la gente no sabe ni qué pensar, porque nuestros gobernantes no han surgido ni han salido como nosotros creíamos que nos iban a ayudar. Mejor se han enriquecido a costilla de los problemas y de nosotros mismos. Eso, profe. Ok, Mónica, gracias. Y bueno, para los otros que quieran seguir interviniendo, no tienen que responder todas las preguntas, pueden escoger solo una, las que les parezca más apetecible, o todas, claro. ¿Alguien más quiere responder? Joana, te escuchamos. Ya, profe, bueno, como decía mi mensaje, ¿no? O sea, de acuerdo a los presidentes. La mayoría de ciudadanos, tampoco puedo decir todos, pero sufraga por un documento, o por el miedo de que me van a sancionar, porque eso es más penoso a que nos damos cuenta, ¿no? Que como el gobierno, en vez de ayudarnos de salir adelante, lo que nos hace es mejor hundir, hasta que después de un tiempo no se sabe qué más irá a pasar. Bueno, eso es lo que yo pensaba. Ok, gracias, Joana. ¿Alguien más? Mónica, ¿otra vez? No. Algo importante que dijo la Joa es que es verdad. Yo creo que cada país tiene el gobierno que se merece. Imagínense, hay personas que no hacen conciencia de su voto y votan por faranduleros, votan por personas de reality, votan por cantantes, o sea, y no están al margen de las acciones el poder que ellos van a tener a su cargo, pues, y ese es otro problema, profe. Nada más, gracias. Ok, gracias, Mónica. ¿Alguien más? Yo, profe. Sí, Yajaira. Bueno, profe, creo que algo que me llamó mucho atención de cuando empezamos la clase fue que usted dijo, cuando iniciamos clases, usted dijo, si es que quieren ser políticos, esta no es una clase para ustedes. Entonces, creo que... ¿Cómo te acuerdas de esas cosas, Yajaira? Porque tengo una memoria media selectiva y cosas que me llaman mucho la atención las guardo. Y entonces, creo que se basa mucho en este tema de toda la política que hemos vivido hasta el día de ahora con nuestros presidentes, con absolutamente todos, alcaldes, concejales. O sea, por más limpios que quieran ser en su política, se ha visto y se ha notado que no pueden, De cierta manera, el poder les llena la mente, les cambia sus verdaderos ideales. Entonces, creo que si como seres humanos o como ciudadanos que somos, si empezáramos a cambiar desde nuestra manera de ver el sistema, porque estamos acostumbrados a siempre culpar, ¿no?, a los de arriba, que si no tenemos trabajo es por el gobierno, cuando afuera de cierta manera puedes ver algún emprendimiento. Entonces siempre esperamos del más, ¿me entiende? Cuando no empezamos a cambiar desde nosotros. Entonces, ¿cómo podemos exigir justicia? ¿Cómo podemos exigir salud, una buena educación, cuando nosotros no estamos haciendo nada para ayudar en ese aporte? Entonces,
hablando de los políticos, que yo me cambié de tema porque soy mal en seguir un tema, siempre me desvío. Entonces, no sé, yo creo que todos se llegan al poder, cambian totalmente. O sea, creo que ya está comprobado. Creo que un político limpio a este instante, a esta instancia no hemos conocido, dejando un poco a Jaime Roldós, que lo mataron. Estaba haciendo una política buena y lo mataron, entonces no llegan a cumplir sus objetivos. Eso es a lo que voy. Entonces, creo que es muy decepcionante, denigrante, como dijo Mónica, todo lo que está pasando aquí en el Ecuador, y no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero, ¿no? Porque podemos ver países que están súper desarrollados como Singapur, el otro país que no me acuerdo que estábamos hablando la otra vez. La gente y su cultura es muy diferente a la de nosotros. Entonces podemos ver que desde los más pequeños su educación y su cultura es de un ejemplo. Entonces, ahí es donde vemos un gobierno de ejemplo. Entonces, creo que eso sería, profe, creo que el cambio desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de pensar, desde nuestra forma de hacer política, si fuera netamente limpia desde nosotros, creo que llegaríamos a tener en sí una política buena y un país de cierta manera que ayude al progreso, no al estarnos hundiendo a cada instante. Eso, profe. Profe, Ok, Yajaira. Sí, Pablo. una cosita pequeñita. La compañera Yajaira mencionaba a Jaime Roldós, que podía haber sido un buen presidente, ¿no? Creo que eso está más ligado a lo que pudo ser y no fue por las circunstancias, ¿no? De hecho, en el último discurso que él dio en el Estadio Olímpico, pocas horas antes de morir, recibió abucheos por el público presente, ¿no? Recibió abucheos, se puede escuchar esos abucheos en cualquier video en YouTube, por unas medidas económicas que él había tomado que tenía a la población ecuatoriana en general en descontento, ¿no? Pero hablaba bonito, utilizaba una retórica muy elegante, y eso es lo que nos ha quedado, y era un buen discursante, ¿no? Era un buen discursante, y eso es lo que nos ha quedado hasta ahora, y por eso vivimos enamorados de Jaime Roldós Aguilera. Creo que es algo que deberíamos hacer constantemente nosotros, desmitizar a estos políticos antiguos que los tenemos en la gloria, como Eloy Alfaro, como Jaime Roldós. Es desmitizar muchas cosas de nuestra política ecuatoriana, de la historia de nuestra política ecuatoriana. Eso nomás, profe. Ok, gracias, Pablo. Interesante. No sé si alguien más quiere hablar ahí. Yo voy a dar un comentario pequeño y voy a abrir otra vez el espacio para ver. Okay, creo que es compartido entre todos lo que ustedes están diciendo. Creo que es compartido este sentimiento de decepción, este sentimiento incluso de angustia de lo que vive el país y también la región. Parece que está también muy compartido un panorama bastante sombrío de lo que podríamos tener. Y mientras yo doy mi comentario, ustedes lo pueden seguir pensando, porque yo voy a preguntar ok, estamos donde estamos. ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Entonces piénsenlo. Mientras yo voy a ver algunas cosas de las que ustedes han dicho, me parecen muy ciertas. Sobre la corrupción, nosotros hemos hablado, creo que ya bastante. Creo que no sé si les mencioné en alguna de estas clases, hay un hermoso libro que se llama, es de Christopher Browning. Es un nombre largo, creo que se llama Hombres Ordinarios, Ordinary Men, y el batallón 101. Entonces él describe, de hecho, déjenme a ver si es que yo lo puedo buscar aquí en internet y les muestro. Christopher Browning. Y es el... Sí, acá está, ya lo comparto.
esta, ¿no? Bueno, en este libro, él es un profesor de la universidad, me parece que es de Norte Carolina. Browning describe cómo la policía, esto pasó, de hecho, cuando ya los alemanes están llegando a Polonia, se toman Polonia, que es el primer país que se toma, y cómo la policía alemana que llega a Polonia los empieza a adiestrar en una suerte de prisión. Entonces, en principio, les piden que tengan ciertos abusos físicos con la gente, sobre todo con los judíos, que también con los polacos. Después les presionan para que puedan romper las casas o los negocios de estas ciudades, y luego les presionan para que puedan hacer torturas. Luego, después de algún tiempo que ya están acostumbrados a ese tipo de situación, les presionan para que ellos sean los que denuncien a judíos y luego se los lleven en estos vagones de la muerte, ¿no? Y es uno, claro, el título es como Hombres Ordinarios, ¿no? Porque la argumentación por detrás de este libro es que cuando estamos en un contexto cultural de presión y nos adaptamos muy rápidamente y muy fácilmente a ella, podemos llegar a cometer los mayores crímenes sin darnos cuenta, porque seguimos siendo parte de esta psicología colectiva. Y entonces nos lleva a pensar un poco más sobre, como extrapolando esta idea, la idea de corrupción, ¿no? Imagínate entonces que tú eres una persona honesta, honrada hasta lo que puedes, ¿no? O sea, tal como estás en este momento, y deciden, por amistades o lo que sea, deciden entonces encontrarte un puesto laboral dentro de la burocracia política, ¿no? Y decides aceptar, y aceptas, y entras a trabajar con los políticos. En poco tiempo te empiezan a pedir favores, y te dicen, bueno, mire que yo tengo un amigo acá que está vendiendo arroz y ustedes como institución, prefectura, alcaldía, lo que sea, ministerio, ustedes están comprando arroz. ¿Qué le parece? Y resulta que la persona que te está diciendo es una persona que es superior a ti. Y te pones en la disyuntiva o te colocan en la disyuntiva de pensar, ok, acepto esto. Bueno, digo en la disyuntiva de pensar, porque no muchos lo piensan, muy pocos de hecho lo piensan, y muchos van simplemente con el ánimo con el que se levantaron ese día, ¿no? Pero por lo menos los que sí piensan, dirás, a ver, ¿qué está pasando? Me están ofreciendo o me están pidiendo, y aparte te dicen, mira, por este favorcito vas a tener una comisión, unos 500, unos $1000, y ya. Bueno, entonces tú puedes pensar, es obvio lo que está pasando acá. Me están presionando para que yo ayude a esta empresa o a esta persona X con el posible resultado de que yo pierda el trabajo porque no lo haga, o que sea parte de la coima en la que estamos involucrados, ¿no? E imagínate que en este mismo ejemplo, tú te encuentras entonces en una situación en la que tampoco hay muchos puestos de trabajo. No hay cómo elegir. O sea, me dices, bueno, este es mi puestito de trabajo, me botan de acá, hay muchas opciones, yo voy a ver de dónde me hago. No hay muchos puestos de trabajo. Y entonces el libro se desarrolla en esta suerte de pensar que si tú aceptas esa primera opción y no dices nada al respecto, después te van a pedir más cosas, porque saben que pueden presionarte más. Ya no será entonces el pequeño contrato de $10,000, luego te pedirán que aceptes el contrato de $100,000. Y luego te pedirán que aceptes el contrato de $1,000,000. Porque además que tu trabajo está en peligro, y te ponen otras excusas o te pueden incluso poner otras alternativas. Y te dicen, bueno, si es que hacemos aquí algún tipo de negocio, tus hermanos pueden venir a trabajar con nosotros.
tu familia, tus papás pueden venir a trabajar con nosotros, ¿no? Y claro, se convierte en este contexto cultural de presión en la que decimos, bueno, estos corruptos, y cuando tú estás involucrado dentro de ellos, la respuesta no es tan fácil como pareciera. Es decir, si yo estuviese ahí, yo respondiese de forma diferente, yo sería la diferente. Quizá no. Quizás seamos, ustedes como yo, quizás seamos igual de corruptos que el resto del sistema de corrupción de este país. Sino que no nos ha tocado vivirlo. No nos ha tocado estar ahí adentro. No nos ha tocado vivir esa presión. No nos ha tocado ver, estar entre más o menos la espada y la pared, ¿no? O tienes el bienestar de tu familia de cierta forma por este trabajo, o la suerte de pensar de que eres una persona honesta. Y este libro para mí es fascinante, y creo que de hecho está dentro de la biblioteca virtual que les mostré algún rato. Es fascinante porque nos muestra este quehacer cultural, ¿no? Y que no, yo lo estoy poniendo en términos de corrupción, pero no es solo corrupción, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser como lo que ustedes quieran, la presión para salir a movilizarse, o la presión para no movilizarse, cualquiera de las dos, o la presión para decir algo correcto que tenga que ver con lo que las autoridades quieren, o la presión para decir algo que es incorrecto, ¿no? Y te enfrentas con esta disyuntiva, ¿no? O sea, yo tengo la presión de un lado, y si no acepto esta presión, hay repercusiones, o me mantengo en esta suerte de pensar, yo soy un pensador o una persona racional y voy a tomar mis decisiones como persona racional sin dejarme vencer por estas presiones culturales. Y a la final, como yo pretendo o mostrar desde el principio, no es una decisión fácil, no es o por lo menos no es un contexto en el que fácilmente en la discursiva podemos decir, estos son los corruptos, yo nunca voy a ser corrupto. Quizás sí los pueda hacer. Quizá todos ustedes lo puedan hacer. Sino que no, y me incluyo ahí, todos nosotros lo podemos hacer. Pero no nos ha tocado vivirlo. Bueno, en mi caso, y yo sí he vivido consecuencias por lo que he dicho, por las decisiones que he tomado, más por lo que he dicho. Y sí he vivido consecuencias. Universidades X, personas X, yo sí he vivido consecuencias porque a veces, claro, otra cosa es que a veces también hay que tener mucha prudencia. No todos los espacios son espacios prudentes para decir lo que uno piensa. Obviamente no. Entonces, uno crece también en esa madurez. Pero cuando sí, y lo dices, y tienes entonces reprimendas por eso, pues a mí sí me ha tocado vivirlas. Y las he vivido, creo que de forma también desesperada, porque no te enteras directamente los que te persiguen o los que toman decisiones en contra tuya, jamás te lo van a decir en la cara, jamás, no. Sino que te enteras siempre por terceros o te enteras ya cuando tu contrato no está firmado, porque alguien más pidió que tu contrato nunca más se firme. Entonces siempre es como al último, te enteras al final, ya no hay mucho que hacer y demás. No, yo sí lo he vivido y varias veces, pero al fin y al cabo nos presenta la misma disyuntiva, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que haces? No es tan fácil. Y yo, algún rato yo les he mencionado también, yo tengo muchos problemas con adaptarme a la cultura o a la presión cultural. Porque no me parece que uno tenga que dejarse llevar las decisiones personales por lo que la cultura piensa, ¿no? Y entonces nos lleva quizá a esta otra pregunta, ¿no? Esta pregunta que les mencioné que puedan ustedes responder. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Y piénselo de forma más profunda. Quizá mi llamado es que ya después de esta clase ustedes
cuando piensen en política, no piensen en en las mismas formas discursivas de los partidos políticos, no, es por culpa de los políticos, no, sean mucho más profundos, intenten escarbar mucho más por lo que está por detrás, qué es lo que se dice y qué es lo que está por detrás, ¿no? Y en esta suerte de pensar en soluciones que obviamente no, ni de lejos estaría yo creyendo que en esta clase entonces vamos a encontrar la solución, la panacea de Ecuador. No, de ninguna forma. Pero sí invitarlos a que piensen mucho más detenidamente, ¿no? Que escarben más, que se involucren más en la basura, que sepan distinguir qué es basura y qué son perlas. Botan la basura de lado y dejan la perla ahí. Ahí me gusta muchísimo este proverbio cristiano, ¿no? Y me parece que está en Mateo. No botes a los cerdos, no desperdicies con los cerdos tus perlas. Quiere decir es que con los necios, con la gente que nunca va a cambiar y que nunca por ningún motivo va a cambiar porque siguen siendo necios, ponles ahí alcohólicos o lo que sea, y tú crees que nunca van a cambiar, no desperdicies tus perlas, no desperdicies tu tiempo, tu esfuerzo, no desperdicies tu ánimo en ello, ¿no? Entonces, yo les escucho, a ver qué creen. Profe. Sí, Pablo. Bueno, sí, comparto mucho con usted. A veces, bueno, yo recuerdo de lo que era antes, ¿no? Era muy, no sé si sería bueno, si sería malo en sí, pero he cambiado bastante, me controlo bastante ahora al momento de decir las cosas, ¿no? Antes era, no importa que estemos merendando, ¿no? O en algo, no, si se presenta un debate y tengo que defender mi postura, pues con uñas y dientes voy a defender mi postura. Creo que he cambiado bastante y algo interesante con lo que usted decía, a veces no desperdiciar las palabras con los necios o contenerse y no hablar con los necios, pues también creo que puede verse de otro lado también. Por ejemplo, uno que está entre ateo y agnóstico, cuando mi mamita me dice, venga mi hijo para darle la bendición, ¿no? Y me toca agacharme y inclinar la cabeza y la bendición mamita, la bendición papito y muchas gracias, ¿no? Que Diosito me lo bendiga y gracias mamita igualmente. O sea, ya uno contra cualquier autoridad, menos contra la autoridad de la madre, saben decir, ¿no? Entonces, no es cuestión solo de contra los necios, sino es algo como de empatía, como de creer las cosas en armonía, aunque yo realmente no crea en este conjunto de creencias, ¿no? Pero es una forma de adaptarse también y de tener una paz también. Eso, profe. No, está bien. Quizá me invita también como a clarificar un poco. Cuando yo hablaba de esto de los necios, yo hablo más en la suerte de aquellos, de aquella terquedad que nunca cambiará. Y creo, en el caso, por ejemplo, que tú has puesto, no creo que sea, por lo menos como yo lo veo, el ejemplo que yo pondría para la terquedad. No. Lo que haces es muy loable y además que, aunque no queramos de cierta forma verlo, siguen ciertos valores cristianos, Pablo, ¿no? La obediencia al padre y a la madre. Y mucho, de hecho yo acabo de ver, estaba viendo un debate, pero impresionante, déjeme lo muestro acá, lo busco aquí donde estaba. Es un debate que yo quería ver ya hace tiempo y siempre lo voy como, lo estaba posponiendo, pero ya les muestro. Está acá. Steven Pinker. Steven Pinker es el que está acá, de hecho, ojalá lo estén viendo. Él es un profesor de psicología de Harvard.
Y Nick Spencer, que está al otro lado, ¿no? Que está al lado izquierdo. Nick Spencer es director de una de las revistas más reconocidas de estudios sociales de Gran Bretaña. De hecho, él es estadounidense, el otro es de Gran Bretaña. Y claro, estaban debatiendo sobre, Pinker está, él está hablando sobre la ilustración y cómo todos los valores que tenemos en Occidente son de la ilustración. Y Nick Spencer, con una argumentación muy interesante, decía, pero si los valores de la ilustración son los valores cristianos, sino que dejan a Dios de lado, pero siguen siendo los valores cristianos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí les dejo como este debate, si alguien quiere verlo, que me parece relevante con lo que estamos diciendo. Pero al fin y al cabo, vamos a ver. ¿Cuándo sí es importante decir algo? Cuando están yendo en contra de la misma esencia del ser humano, la misma esencia de tus valores. Es importante hablar. Y claro, tienes que ver con quién hablarlo, ¿no? O sea, no vas a meterte a hablar, yo entre familia tampoco me meto a hablar como vamos a debatir sobre esto, no. Dejas hablar a la familia ya. Pero en aspectos culturales, sí. Es importante, me parece a mí también hablar cuando estás seguro que si no lo haces, las repercusiones pueden ser peores para ti y para los que están alrededor tuyo. Y bueno, esto como encontrando un espacio de angustia en el cual la cultura esté en contra tuya, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a encontrar que pensamos igual que la cultura. Pero bueno, ahí dejo un rato eso de lado. Yo quiero seguirles escuchando, a ver qué... La pregunta es esta, ¿no? Otra vez, ¿qué hacemos? Si este es nuestro panorama, ¿qué es lo que podemos hacer? Profe, Karina. con respecto a esa pregunta, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Yo creo que los ecuatorianos en la actualidad estamos atados de manos y pies, incluyendo la cabeza ahora, o sea, por las deudas que tenemos y la economía del país va de mal en peor. Entonces, no sé, tal vez me escuche un poco soñadora con lo que voy a decir, pero yo lo veo que el Ecuador es un país muy rico en recursos y minerales que muchos países lo quisieran tener, pero no lo sabemos administrar bien. No sabemos administrar bien estos recursos que como ecuatorianos tenemos. Entonces, yo creería que lo que debemos de cambiar es la administración para que las cosas empiecen a cambiar. Eso, profe. Desarrollalo un poco más, Karina. ¿A qué te refieres con la administración? La administración de lo que poseemos como país, porque no sé, yo lo veo que nosotros podemos generar mucho dinero como país, pero está siendo mal administrado. A eso me refiero, profe. O sea, ¿qué dirías como cambiar la clase política? Ok, Karina se nos fue. Profe. ¿Quién más? Sí, Patricia. Bueno, tuve problemas con mi Intel, pero bueno, creo que sí sé de lo que estamos hablando, ¿no? Que es esto, ¿no? De la corrupción, como viene siendo degradada desde hace muchos años y no es un problema meramente de nuestro país, Ecuador, sino es a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, si nos ponemos a hacer como un contraste, ¿no? De la situación económica, la situación cultural, la situación de la educación en cuanto a los países del primer mundo en relación a los países del tercer mundo, vemos que la clave es la educación. No hay más, no hay por dónde más darle vueltas al asunto. Es porque nuestra educación es deficiente. Pienso que si ahí es donde todos apuntamos,
podemos realmente lograr una transformación. Una vez vi un video, no recuerdo quién estaba hablando, pero dice algo que es súper cierto, ¿no? Que educación, realmente estar educado no es en la cantidad de conocimientos que tú sepas sobre las cosas, ¿no? Sino que tú, si tienes la posibilidad de robar, no lo hagas. Que respetes las normas, que respetes las reglas, las leyes. Y nosotros digo yo, ¿no? Como ciudadanos comunes y silvestres, nos indignamos cada vez que vemos actos de corrupción, ¿no? Por los políticos, por quienes nos gobiernan, etcétera, ¿no? Pero nosotros también de alguna manera somos corruptos, querramos o no. Solo que es como que le vemos súper grave y súper fuerte a la persona que roba, no sé, $100,000, $1,000,000, pero no vemos nosotros lo que estamos haciendo, que es copiar en un examen, pagar para que me hagan mi deber, o cobrar para hacer los deberes de los compañeros. Eso es corrupto, eso es corrupción, engañar, ¿no? La deshonestidad. Entonces yo pienso que Karina decía que ella piensa, creo que la solución sería cambiar los administradores de nuestro país, ¿no? Porque los que nos están administrando nos están robando, nos están saqueando. Pero yo pienso que para dejar de escoger a ese tipo de gente, debemos cambiar la educación, o más que nada, para quienes se postulen para esos cargos, sean gente honorable, gente con valores, con principios, y no es que ese es un problema súper grave, ¿no? Porque esto de la religión, que igual está súper inmersa, súper enquistada en las sociedades, ¿no? Más pobres de países del tercer mundo. Es porque yo no quiero ofender a nadie, no es no es ese mi objetivo, o sea, con el respeto que todos se merecen, ¿no? Pero yo siempre he pensado que los que dicen no voy a robar o no voy a matar o no voy a violar o lo que sea porque Dios me va a castigar, es como que, ¿en serio no vas a hacer eso porque tienes miedo que alguien te castigue? Para mí es como esos perritos amaestrados, ¿no? Que si se portan mal les castiga. Entonces, es como que no lo hagas porque quieres vivir bien, no lo hagas porque no se roba, porque no se hace el mal al prójimo simplemente. O sea, no necesito que alguien me esté apuntando con el dedo o amenazándome del infierno, ¿no? Si me porto mal. Entonces yo pienso que cuando lleguemos a ese punto, a ese punto de hacer las cosas por convicción, no por premio ni por castigo, ya, o sea, se acabaría, para mí no, todos estos actos que hemos visto de corrupción, hacer las cosas por simplemente porque quieres vivir bien, porque no quieres robarle porque tú sabes que si le robas al otro, vas a perjudicar a muchas personas y esto se va a hacer una cadena, ¿no? Y eso, porque lo que está igual enquistado en nuestra sociedad es la ley del más vivo, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de robar y no robo, soy un tonto. Y la gente siempre me va a señalar por tonto. ¿Por qué no robaste? Algo súper personal que a mí realmente desde pequeña, yo no sé por qué soy así, porque desde chiquita, ¿no? Recuerdo cierta vez que estábamos por el parque y alguien se encontró de mi familia un celular y de una cogieron y que sacan el chip y yo así, y todos saben que yo soy de una familia cristiana evangélica. Y yo me quedé así. Esperen, no, ¿por qué le van a sacar el chip? Esperen que alguien llame y les decimos que aquí tenemos celular, les entregamos y devolvemos. Yo quisiera que si eso me pasa a mí, si me pide el teléfono, pues yo quisiera, o sea, cambiamos esta cadena, ¿no? Porque yo pensaba, ¿no? En mi ingenuidad, en mi pensamiento de niña, de que si yo hago esto ahora, ¿no? Con la persona que se le perdió el celular, ella también lo va a hacer y así se va a hacer una cadena.
Pero mis papás me trataron, mi papá más que nada, no, como tonto, o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Quién hace eso? ¿Qué te pasa, no? Y era como que, ¿es en serio? Y yo, siendo niña, era como que no lo podía entender. Entonces, eso, profe, nada más, yo pienso que la clave está en la educación, o sea, creo que ya dije todo lo que sentía. Ok, Patricia, muchas gracias. Pablo. Sí, profe. Bueno, la compañera Patti ha tocado puntos muy interesantes y con Patti sabemos que compartimos muchos puntos, pero también nos diferenciamos en muchos otros puntos. Por ejemplo, no solo los religiosos hacen las cosas por temor a Dios. Vivimos en una sociedad civil, o sea, lo que describía John Locke en la lectura que nos mandó a leer. Vivíamos en un estado de naturaleza y firmamos un contrato para pasar a vivir en una sociedad civil. O sea, también tenemos reglas, constitución, leyes. Por ejemplo, yo no debo robar porque me puedo ir 3 meses preso, ¿no? No solo funciona con Dios, también funciona con los ateos que tienen miedo a ir a la cárcel, ¿no? Yo no voy a estafar porque me pueden sentenciar por tales cosas. O sea, este punto es muy válido, ¿no? Podríamos mejorar, evolucionar, innovar como sociedad, como humanos, y hacer las cosas por nuestra cuenta y no por temor a algo más, pero no se limita solo a la religión. Como dice Patti, se limita, engloba todo generalmente. Eso. Y segundo, este tema de la educación es muy importante. Y comparto, sí, y a veces aquí me encuentro en una dicotomía entre mí mismo y a veces yo mismo me cuestiono y a veces no estoy de acuerdo conmigo mismo y bueno, es bien complicado. Para tener una mejor educación vamos a necesitar tener más recursos. Mayor economía para invertir en educación. ¿Y de dónde vamos a generar estos recursos? Karina decía, somos ricos en la naturaleza, ¿no? Somos ricos en minerales y bueno, y aquí nos enfrentamos a otro dilema. ¿Está bien explotar nuestros recursos naturales, atentar contra la naturaleza, para obtener una mejor calidad de educación y así ser mejores como sociedad? ¿Estábamos de acuerdo nosotros con explotar el Yasuní? ¿O nos dolía explotar el Yasuní? Aún sabiendo que el Yasuní podía generar más ingresos para el Ecuador. Que, bueno, ya en el transcurso esos ingresos se vayan a otros lados, bueno, etcétera. Pero si queremos mejor educación, vamos a necesitar mayores recursos. Y para tener mayores recursos, vamos a tener que explotar la naturaleza. Y bueno, ahí es donde entra el dilema, ¿no? ¿Qué necesito más? ¿Estar más educado o necesito una mejor naturaleza donde vivir, un mejor contexto natural donde desarrollar? Esas serían mis reflexiones, profe. Ok, gracias, Pablo. Yo voy a leer aquí súper rápido porque ha escrito Karina y Joana. Karina dice, la política como tal no la veo mal, sino las personas que están al frente. Luego me pregunto, ¿quién está apto para este cambio? Y pues en este punto tomo las palabras de la compañera Patricia, la educación es la puerta para los cambios que queremos. ¿Ok? Y Joana también ha escrito, dice, no sé, pero para mí, más que educación, es valores. Hay personas que no son estudiadas ni con valores grandes, y abogados, doctores, etcétera, de profesionales son más déspotas. Ok, Joana, muchas gracias. Y Karina también. Pues, hay mucho que decir, pero a ver si lo podemos abreviar un poco. ¿Qué es lo que yo creo? Uno, por ejemplo, no sé cuál de ustedes mencionó, pero uno dice, bueno, miren las grandes potencias, ¿no? Y estas grandes potencias, pues, son grandes potencias porque respetan mucho los valores, y ahí les cuento una anécdota de nuestra familia. Nosotros fuimos... creo que fue el 95, me parece, fuimos a Estados Unidos, a Orlando, a estos parques, ¿no? Estos parques temáticos, y se nos perdió la bolsa que llevábamos, es decir, la maleta que llevábamos con documentos, con dinero y todas las visas y demás estaban ahí en la maleta. Y se nos perdió uno de estos parques temáticos. Luego nos dimos cuenta cuando ya regresamos al hotel. Y en el hotel hablamos
con el encargado del hotel, y resultó que el encargado del hotel era un ecuatoriano. Y el ecuatoriano, sí, muy déspota. Y luego nos movilizamos a alguien más, que era el administrador ya general del hotel. Él sí era un gringo que hablaba español. Y él llamó rápidamente al parque y dijo algo que hasta ahora lo recuerdo. Él dijo, bueno, si es que la empleada que cogió es una empleada americana, no se preocupe, esos papeles van a regresar. No dijo nada más. Y resulta que sí, había sido una señora de limpieza de 60 años americana que cogió, vio y nos regresaron todo, ¿no? Nos regresaron desde las visas, el dinero completo, pasaportes, todo. Y resulta que en Europa también pasa algo parecido, ¿no? Sobre todo en los países nórdicos, es decir, Noruega, Finlandia, Alemania, no tanto en los países mediterráneos, Portugal, España, Italia, no tanto allá, sino en los países nórdicos, que tienen una alta percepción de la ética del trabajo y de la ética en sí. Y hace mucho, ok, Joana, cuídate mucho. En el siglo XIX se escribió una hermosa obra de Max Weber, ¿no? Max Weber es muy conocido por sus avances en sociología y en ciencias políticas. Max Weber escribe una obra que se llama La ética protestante y el capitalismo, algo parecido. Y Weber lo que propone en ese libro es que muchos de los países que vivieron el protestantismo en el siglo XVI y XVII se llenaron de una ética interna que permitió que estos países desarrollen más rápido que los países que no tenían este tipo de influencia. Es decir, una ética en la cual no cometes tú los errores que quieres cometer, no porque alguien más o un sistema te está viendo, sino porque internamente estás convencido de que eso no está bien hacerlo y estás convencido porque existe una religión que te dice que eso no está bien. No, o sea, el protestantismo. Y eso para Max Weber influye mucho en Europa y luego de Europa influiría mucho en Estados Unidos para el desarrollo del capitalismo y las naciones prósperas que son ahora, ¿no? Entonces, si esta teoría es cierta, la teoría de Weber, incluso los países que ahora son mayoritariamente ateos, como Austria o Finlandia o Noruega, resulta que siguen manteniendo la misma ética protestante. Es decir, a pesar de que ahora digan que son ateos, se siguen comportando como protestantes. Y entonces, y lo mismo Estados Unidos, ¿no? Es un país con grandes influencias protestantes. Entonces, si la argumentación de Weber es cierta, resulta que sí hay una correlación muy alta entre el impacto de la religión y el desarrollo de las naciones. Ahora, uno puede decir, tampoco recuerdo quién de ustedes fue, pero uno puede decir, pero eso lo podemos hacer sin religión. Sí, claro que sí, lo podemos hacer sin religión. Pero ahí el debate quizás es más filosófico que político, ¿no? ¿Cómo sabes sin una religión que te diga qué es lo que está bien y qué está mal? ¿Cómo sabes qué está bien y qué está mal si todo se lo deja a manos personales y a las manos culturales, ¿no? Manos individuales. Es decir, regresamos a un tipo de subjetivismo. Para mí esto está bien y para ti, ¿quién impone sobre el otro? Ahí sí, lo que diría Foucault, el que tiene más poder, ¿no? El que tiene más poder es el que impone las reglas sociales. Y bueno, pero todavía no encuentro, creo que Patricia lo había dicho, sobre la educación. Necesitamos más educación. No sé si eso sea la respuesta. Quizás sí,
Quizás sí. A mí, yo recuerdo una investigación muy interesante que salió publicada, creo que fue el 2016, era un italiano que lo había publicado, tendré que buscarlo porque no recuerdo el nombre de este italiano. Pero él había investigado los líderes nazis y cuántos de estos líderes nazis tenían título doctoral o título final, ¿no? Es decir, título de PhD. Y él encontró que 87 de esas personas tenían título de PhD, tenía título doctoral o título terminal, como se llama. Es decir, que tenían la educación más grande o más alta o más prestigiosa que se pudo haber tenido en Alemania. Y aún así, hicieron lo que hicieron. Bueno, quizá la contraparte o la contraargumentación podría ser, pero estamos hablando de educación en valores. ¿Okay? Si hablamos de educación en valores, tenemos que necesariamente hablar de la ética, ¿no? Y la ética es un problema filosófico. Y es un problema tan filosófico como religioso. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que estaríamos diciendo? Si es que vamos por ese lado, quizá la conclusión sería, necesitamos clases de ética. Y dentro de esas clases de ética, tienen que hablarse tanto de religión como de filosofía. Porque resulta que la ética es imprescindible en la religión. Y no sé, creo que eso es lo que yo puedo sacar de lo que me han dicho. Yo tendría quizá otras cosas que decir, pero como esta ha sido una clase diferente, les quiero seguir escuchando y mantengamos ese mismo ritmo. La pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Este es el panorama que estamos viviendo, este es el panorama del país en el área política. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces les escucho. Tal vez esto de la falta de conciencia, creo que llegaríamos a lo mismo que estábamos discutiendo hace unos momentos, sobre la falta de valores y la falta de educación. Patricia hablaba sobre algo de que nos falta educación, pero la otra pregunta que se generaría fuera, ¿qué tipo de educación? Porque sabemos que a través de los tiempos hemos visto tipos de educación que en realidad no han ayudado a mejorar en nada la sociedad, te ha convertido ciertamente en una persona mecánica, o sea, que tiene que hacer tareas, todo esto cuando en realidad no han estado razonando o aprendiendo de tal manera, o como lo que ahorita está pasando, a excepción de ciertos profesores que nos mandan la de tareas cuando estamos preocupados por cumplir. Usted no, profe, usted es el único consciente que o sea, que nos mandan como 10 tareas de las cuales estamos más preocupados por cumplir esas tareas y no por aprender de esas tareas. Entonces, creo que es muy importante mencionar eso, ¿no? ¿Qué tipo de educación sería buena para querer la sociedad que estamos pidiendo, que estamos diciéndolo a gritos, como usted dijo? Se nota mucho la indignación de todos los compañeros aquí. Pero creo que hasta el día de hoy hemos visto que siempre hablamos los mismos. Siempre somos Pablo, Yajaira, Patricia, a veces Cari. Entonces, los demás compañeros, lo que ellos piensan, o sea, tienen miedo a expresar sus opiniones, tienen miedo a que les digan que está mal, miedo a participar, miedo a defender sus ideas. Entonces, creo que dependería de ahí también este cambio a la sociedad que queremos. O sea, equivocarse está mal. Creo que todos los científicos, filósofos que a través de la antigüedad han tenido que equivocarse o han tenido que pasar sobre una experiencia que le ha marcado su vida para poder llegar a hacer un libro, a poder crear un invento. Entonces, creo que tenemos mucho miedo a expresarnos. Tenemos mucho miedo de que nos digan, no, es que no, tú estás mal y esto, que lo otro. Mi familia es conservadora y de cierta manera yo discuto mucho con mis papás en algunas decisiones que ellos toman, porque dicen, es que así es, cuando, o sea, no debería ser así. ¿Por qué? O sea, ¿en qué nos basamos para decir que eso está bien? Cuando de cierta manera hay cosas que yo discuto mucho con ellos y
y por eso a veces soy la mal vista, ¿no? Entonces, ese es el miedo, ¿no? El miedo que tenemos de expresarnos, el miedo que tenemos de decir lo que pensamos, por el miedo al que dirán, por el miedo al rechazo a la sociedad. Entonces creo que dependería mucho también de eso, buscar el cambio de la sociedad que queremos. A la pregunta que usted se refiere, que como qué debemos hacer, creo que ser un poco más conscientes de lo que estamos haciendo, o sea, no como dijo Patti, de tener el miedo a que Dios nos va a castigar y por eso no lo voy a hacer. Cuando, o sea, puedo hacerlo yo, o sea, yo no voy a matar porque yo sé que eso está mal, porque estoy haciendo daño a otra persona, no porque Dios me va a castigar. Entonces, creo que sería la falta de conciencia lo que nos impide crear nuestros valores, como hablaba John Luke en esto de la moralidad y todo eso. Entonces, todos los políticos que llegan al poder dejan eso a un lado y se dedican a generar dinero, dizque para el país, cuando ellos se lo llevan en sus bolsillos, ¿no? Entonces, creo que he dicho muchas cosas, profe, pero creo que ojalá me haya entendido lo que trato de decir. Y eso, profe. Ok, Yajaira, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, del resto de compañeros de que quiera hablar o si quieren repetir, con gusto. Si alguien más quiere decir algo. Ya dijo, ya. Muchas gracias, Yajaira. Has tomado muchos puntos importantes que ya vamos a discutir. Yajaira, te seguimos escuchando. Ay, gracias, perdón, profe. Es que a mi papi me dice, ¿qué dijo tu profesor? Y yo así, ya no apagar el micro. Bien, no, es que, claro, lo podemos discutir mucho, Yajaira, pero no quiero Claro, tomarme mi papi yo también tanto se el quiere tiempo. meter así en la clase y digo, no, papi, no. Es que él también siguió esto de ciencias sociales, políticas y todo eso. Profe, Lo que yo tenía también una me inspira pregunta. en él. Sí, gracias, Yajaira. Patricia. Cuando usted hacía esta alusión a este proverbio, creo que es de los cerdos y las perlas, ¿usted se refiere a que no debemos prestarles atención, debemos ignorarles, o cómo? A los cerdos, ¿no? Claro, es más como una suerte de pensar que si te encuentras con alguien que no está dispuesto a crecer, no pierdas tu tiempo con esa persona. Y muchas veces lo vemos, quizá yo me salto un poco, salgo de la política y muchas veces lo vemos eso como en la psicología familiar, ¿no? Muchas mujeres o muchos hombres entran con gente que no va a cambiar. No, tú dices, es que yo con el amor voy a cambiar a mi novio que le gusta mucho salir y alcoholizarse, bla, bla, bla. Posiblemente nunca cambie y te has metido en la peor relación de tu vida, ¿no? Y lo mismo pasa entonces con otras personas. Tú tienes amigos, digo, en general, ¿no? Ustedes pueden tener amigos en los cuales ustedes no tienen entonces esa suerte de pensar que van a crecer con estos amigos, sino que lo que está pasando es lo contrario, que estos amigos les están empujando y les están arrastrando para que se conviertan tal como ellos son. No pierdan el tiempo con esas personas, ¿no? Se convierte en una suerte de pensar en que, ¿quién es cuando tú pones agua caliente, pone tú como que fueras el agua caliente y te encuentras con alguien que es agua fría, no es que vas a mantener tu calor. Te vas a hacer más frío y el frío se va a hacer más caliente. Entonces, si a ti te gusta pensar mucho y te gusta, digo, cualquiera de ustedes, ¿no? Les gusta leer mucho, les gusta inquirir y estar en esta suerte de crecer intelectualmente, y te encuentras con alguien que no, posiblemente lo que vas a encontrar es que de a poquito, sin que te des cuenta, vas a leer menos, vas a inquirir menos y en el tiempo te harás más como esa persona, y esa persona que no leía nada y que nunca le gustaba inquirir, ahora lee un poquito, ahora le inquiere un poquito y los dos se han acomodado. Entonces es más, me parece a mí que por lo menos la conclusión más obvia es la suerte de pensar en que ¿quiénes son aquellos que te van a ayudar a crecer?
¿Quiénes son aquellos que te van a ayudar a desarrollarte como ser humano? ¿No? Intelectualmente y espiritualmente, ¿no? Y dejas de lado a los otros, porque los otros no te están ayudando en esta tarea. Y creo que es una tarea de responsabilidad que todos vamos a crecer. Y quizá mira, hay un proverbio hindú que a mí me gusta muchísimo y dice más o menos como, no le regales flores a quien le has quitado la nariz. La traducción es malita, pero más o menos así. Es decir, a veces también nos encontramos en esta otra situación en la que desbaratamos a otra persona que sí quiere crecer, y la desbaratamos porque no cree igual que nosotros, y después le decimos, ven conmigo, vamos a leer estas cosas. No. Hay personas en las que sí quieren crecer, con las cuales necesitamos reunirnos, porque aunque sepan menos que nosotros, nos van a empujar a crecer más. Yo he encontrado quizá unas pocas personas así. Y afuera, acá en Riobamba, he encontrado unas pocas personas así. Es decir, incluso algunos profesores que yo conozco, no les digo los nombres, pero que me parecen fascinantes. Me parece que son gente que quiere crecer. Y tenemos un profesor, por ejemplo, no les voy a decir el nombre, pero es un profesor que es mucho más joven que yo y que nos encontramos en una cena de la facultad y empezamos a hablar de filosofía, empezamos a hablar de apologética, y aunque él no sabía tanto, me fascinó muchísimo porque está dispuesto a crecer y está dispuesto a involucrarse en lecturas y demás. Y ahora recién, hace poquito, me preguntó algo que yo no sabía y me empujó a buscarlo y me dijo, profesor Cristian, ¿cuál cree usted que es la posición de Tomás Aquino de la economía? Y yo no sabía. Yo le dije, no sé, déjame ver. Pero te empuja, incluso a aquellas personas que saben menos que tú, pero que están dispuestas a crecer, te empujan a crecer más. Y me parece que esto no es solo en el área intelectual, ¿no? Es en el área moral. Entonces, no pierdas tu tiempo con gente que está dispuesta a cogerse los celulares. No pierdas el tiempo con gente que está dispuesta a copiar en el examen. Involúcrate con los otros que no están dispuestos a hacerlo, aunque sepa menos que tú. Y entonces ahí creamos como una área de influencia, ¿no? No podemos hacer nosotros muchos, al fin y al cabo quizá, ahí doy mi perspectiva, no podemos hacer mucho en el área nacional, más que la influencia que tenemos en nuestro contexto familiar y nuestro contexto cultural donde nosotros nos involucramos. Y en esto sí podemos tener influencia y sí podemos... Y a ver, creo que esto tiene una base de realidad fundamental. No crean que los cambios vienen de la noche a la mañana. No. Los cambios culturales y sociales no pasan en un año. Pueden pasar en generaciones. Y puede ser, como decía un amigo que tengo en Quito, con quien siempre a veces peleamos porque tiene ideas diferentes a las mías, pero este amigo en Quito decía... Quizás seamos nosotros aquella generación que nos va a tocar poner las bases de lo que Ecuador será después. Es decir, no creen que los cambios vienen como de aquí en los próximos años y veremos un Ecuador próspero. Quizás nunca lo veamos. Quizás ustedes ni yo lo veamos. Pero quizás sí nos podemos convertir en aquella generación en la que ha puesto las bases, los fundamentos del Ecuador próspero que seremos en años posteriores o en décadas posteriores, en generaciones posteriores. Y eso involucra el trabajo fundamental yo muchas veces he dicho acá, necesitamos reconocer otra vez la responsabilidad individual que tenemos de la realización como personas y dejar tanto de lado esa discursiva de queja, ¿no? Todo es por culpa del gobierno. No, mucha culpa es de la nuestra, que no encontramos esta forma de desarrollo familiar, individual. Y claro, los emprendedores fallan muchas veces y fallamos muchas veces, pero al fin y al cabo es esta lucha constante en la que seguimos creciendo que a la final tendremos algún tipo de fruto. Y entonces nos lleva como a pensar, ok,
Si eso es lo que yo puedo hacer, lo puedo empezar a hacer hoy. Tener esta responsabilidad individual conmigo mismo, tener esa responsabilidad individual con mi familia y empezar a crecer así y empezar a influir a la gente así. No crean que lo que ustedes dicen no influye, influye muchísimo. Lo que ustedes dicen influye mucho en sus amigos, en sus compañeros, en sus profesores, con los que ustedes están alrededor, influye muchísimo. Aunque no nos demos cuenta, pero influye mucho. Y lo que nosotros decimos como profesores también. Entonces, si empezamos con esta forma de qué hacer de una nueva cultura, creo que podríamos ver un Ecuador diferente. A mí cuando me invitan a la radio a hablar de la situación política y económica, siempre pasa la misma pregunta. Yo estoy acostumbrado, es la misma pregunta siempre. Y me dicen, ¿qué podemos hacer ahora? Y doy ahí como una suerte de algunas políticas públicas que se podrían hacer, que no hemos hablado acá. Pero ahí doy una lista de políticas públicas y siempre me dicen lo mismo y me dicen, pero eso es como para el futuro. ¿Qué podemos hacer ahora, este momento, para tener resultados inmediatos? Nada. O sea, ¿quieren ustedes tener un Ecuador próspero en el 2021? No lo vamos a tener. Porque la prosperidad no se construye de la noche a la mañana. La prosperidad es un caminar diario. Es que igual que ustedes, cuando ustedes se gradúen y sepan mucho de filosofía política y sepan mucho de educación y de historia, no es un caminar que lo hicieron en un mes. No es un caminar que lo hicieron en 3 meses. Es un caminar de años. Y luego muchos de ustedes, o algunos de ustedes, pasarán a una maestría. Y luego pasarán a algunos de ustedes a un doctorado. Y cuando lleguen al doctorado y finalmente se gradúen, van a decir, miren todo lo que he aprendido. Y no es un caminar de poquitos meses, ¿no? Es un caminar de toda la vida. Y después del doctorado te darás cuenta, si es que tenemos cierta humildad, nos daremos cuenta que todavía nos falta todo un mundo por conocer, ¿no? Y sigues caminando por conocer. Entonces, no hay soluciones o panaceas mágicas, ¿no? Hay políticas públicas que sí se pueden hacer y yo públicamente cuando me invitan a la radio siempre las digo, ¿no? O sea, políticas públicas sobre la inversión extranjera, políticas públicas sobre exportaciones, sobre la dolarización. Yo siempre cuando me invitan a desarrollo ahí les digo, claro, eso se puede hacer. Pero hay un tema que es mucho más profundo que yo pocas veces hablo en la radio porque cuando me invitan, porque no hay el espacio para hacerlo. Esto no se puede hablar en 30 minutos. Eso necesitamos todo un semestre para hablarlo, ¿no? Es decir, ¿qué haces con la ética? ¿Qué haces con la ética? ¿Y cómo construyes este convencimiento personal de que algo está mal? ¿Cómo lo construyes? Anselmo, este pensador del siglo IV, él tenía lo que se llama el argumento ontológico. Él decía, bueno, la única forma de ver que una línea está curva es porque conocemos que una línea es recta. Y conocemos que una línea es recta porque tenemos un principio ontológico universal de que sabemos de que algo es recto. Lo mismo pasa en la ética, ¿no? Es decir, ¿cómo conocemos de que robar está mal? Porque existe un principio universal que nos muestra que robar o matar está mal. Y este mismo reconocimiento, creo que hablamos algún rato, no sé si hablamos con ustedes, espero que sí, pero algún rato hablábamos de Tomás Moro. Tomás Moro había escrito este hermoso libro sobre la utopía, ¿no? Ojalá alguno de ustedes lo hayan leído. Y utopía es una isla. Bueno, de hecho en griego utopía es isla, ¿no? Y entonces en esta isla el viajante se encuentra con que las personas que viven en esta isla, bueno, esta es la segunda parte del libro, las personas que viven en esta isla no tienen gobierno, no tienen leyes, no necesitan de una reglamentación coercitiva que los lleve a cierto accionar, sino que todos ellos se dan cuenta de qué es lo que está bien hacer. Pero Tomás Moro, esto es algo que ya habíamos visto con Platón, ¿no? Pero él añade un elemento más, que creo que yo ya lo he mencionado acá, que es la decisión. Es decir, no es solo suficiente saber que está mal, sino que es indispensable y necesario tener la decisión de seguir lo que está bien.
No es simplemente suficiente, entonces, saber que robar está mal, sino la decisión de no robar e incluso la decisión de decirlo, esto está mal hacer, ¿no? Y entonces nos involucra, por lo menos filosóficamente, con estos dos puntos, ¿no? Todos sabemos, de cierta forma, que la corrupción es mala. Pero tenemos una decisión muy endeble para negarnos a seguirla. Y había, por eso mencionaba al principio, este gran libro de Christopher Browning sobre los hombres ordinarios. ¿Qué tal? A ver, nos ponemos en esta situación. ¿Qué tal si ustedes se encuentran entonces con un trabajo en el sector público y les piden que hagan ese favor? Ten un contrato a esta empresa X y tendrás, claro, tu retribución, te daremos 1,000, te daremos $2,000, y si no, que está en peligro tu trabajo. ¿Qué decisión vas a tomar allí? No es tan fácil. Es decir, y esta es la vida cultural en la que estamos involucrados. Tú te encuentras entonces en el municipio o en la prefectura de Chimborazo, por poner un ejemplo, que mandan muchos avisos de que necesitamos este tipo de material para este tipo de construcciones, pero ya sabemos, o la gente por dentro ya sabe quién va a ganar, y los que están en los mandos medios son los que deben aceptar entonces estas propuestas. ¿Qué tal que estés en este mando medio y te encuentras con esta presión cultural? Entonces tomas en consideración algo de Tomás Moro, sabes que está mal y tienes el valor y la decisión para tomar y decir que no, y sin embargo, todavía nos falta un elemento más. ¿Eres lo suficientemente valiente para enfrentar las consecuencias? Es decir, ¿tienes la valentía para quedarte sin trabajo? ¿Tienes la valentía para que te quedes? A veces nos toca, yo no voy a hablar de acá de la universidad, pero digo Universidad X. ¿Tienes la valentía para no copiar en el examen y que eso represente que no tengas una buena nota o incluso represente que no pases el semestre? Entonces, creo que ahí tienes, como te decía, 3 elementos, ¿no? Por lo menos, el primer elemento es este conocimiento, que sabemos que está bien, que está mal. La segunda, esta decisión de decidir en libertad de lo que vas a hacer. Y lo último, si es que tienes la valentía para enfrentar las consecuencias de tus decisiones. No sé si es que todos seamos valientes. Yo tampoco me quiero poner ahí y decir yo soy el valiente. No, claro que no. Pero podemos tener por lo menos crear este fundamento más teórico para las decisiones que tomemos en el futuro, ¿no? Y que nuestras decisiones se conviertan en una suerte de influencia con nuestros amigos y con nuestros familiares y con nuestra sociedad. Y entonces, más o menos como para responder así de forma lacónica las preguntas que yo mismo hacía, no, un presidente no nos va a llevar. Un nuevo presidente o un presidente de las características o ideologías que ustedes quieran, no va a cambiar mucho el panorama del país. Porque la situación es mucho más grave que ella, ¿no? La situación es mucho más complicada que simplemente cambiar de autoridades. Mucho más profunda que simplemente ir a elecciones. No es fácil. Y como yo les decía, quizá no seamos ni siquiera la generación que vea un Ecuador próspero. Quizás sigamos siendo la misma generación que vivamos en el mismo círculo, en la misma espiral de pobreza, en la misma espiral de corrupción. Pero si tomamos la decisión de cambio, pueden ser que nuestros hijos sí lo vean. Puede ser que nuestros nietos sí lo vean. Y si no tomamos esa decisión de cambio, pues nuestros hijos y nuestros nietos verán lo mismo que estamos viendo nosotros ahora. Entonces,
quizá no es el panorama para decir estas son las reglas y los instrumentos que se convierten en la panacea para que Ecuador salga adelante, no, sino que la prosperidad se lo construye de a poco, se lo construye de paso a paso, ¿no? Si alguno de ustedes decide algún rato escribir un libro o alguna novela o lo que decidan escribir, se lo va escribiendo de a poquito, de paso a paso, día a día, ¿no? Y luego cuando la terminas, no está lista todavía, la tienes que volver a revisar. Es decir, cuando estemos nosotros ya creciendo, no es que llegamos al pináculo de nuestro crecimiento intelectual y moral y no hay nada más que revisar, somos la perfección encarnada. No, incluso cuando estemos en una situación en la que puedes decir, soy muy moral, he llegado a cierto nivel intelectual, incluso en ese momento, tienes que volver a revisarte, y tienes que volver a encontrarte, tienes que volver a ver cuál es la basura que está en tu vida, ¿no? Entonces, allí quizá terminaría con una pequeña nota nada más, ¿no? Decir, tengamos cuidado de todos estos, por lo menos yo lo tengo, de los salvadores de la patria. Tengamos cuidado de los que quieren refundar el país, porque al fin y al cabo las refundaciones del país son refundaciones políticas, es decir, cambio de poderes. El que tiene el poder ya no lo tendrá ahora, sino que lo tendrá otro grupo. Y creo que Pablo hablaba de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro es muy aplaudido en varios sectores de nuestra sociedad. Yo nunca he hablado de Eloy Alfaro como un héroe, porque ¿cómo puedes magnificar a alguien que construye una guerrilla y mata gente? No la entiendo. Por lo menos no la entiendo en un contexto de democracia. No se la entiende mucho. Quizá pudieses entenderlo dentro de unas dictaduras, ¿no? Eloy Alfaro decía, cuando llegó al poder, no podemos, y querían hacer votar, ¿no? Y él dijo, no podemos perder con papelitos lo que hemos ganado con fusiles. Una frase icónica de Eloy Alfaro. Claro, es como ir en contra de la democracia, ¿no? Sí, es en contra de la libertad de la gente. Y lo mismo con los héroes que tenemos, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Con Lenin estábamos revisando, porque mire, en el caso de Riobamba se tiene como una alta percepción de lo que era Pedro Vicente Maldonado, ¿no? Y Lenin había encontrado, me lo pasó, todavía no lo reviso, pero lo tengo que leer, había encontrado un juicio que le habían hecho, creo que fue aquí en Riobamba, en contra de Pedro Vicente Maldonado por el maltrato que él tenía con sus esclavos. Y entonces, si eso es verdad, no puedes crear una imagen de divinidad alrededor de personas que estuvieron dispuestas a algunas cosas, ¿no? Como la esclavitud o cualquier otra cosa desagradable, ¿no? Pero tampoco deja de lado, vamos a ver, tampoco deja de lado que podamos encontrar personas que a pesar de sus limitaciones sí son dignos de honrar, ¿no? A pesar de sus limitaciones, sí son dignos de seguir. O sea, de ellos sí podemos encontrarlos, a veces no conocidos, a veces no de la historia, quizás sean nuestros familiares, pero sí podemos encontrarlos, ¿no? Hay una persona, por ejemplo, de los que yo admiro mucho, digo, históricos, ¿no? Admiro mucho a Martin Luther King Jr., aunque tiene un pasado, aunque tiene una historia gris por detrás, con su esposa, no por maltrato, sino por infidelidad. Tiene un pasado gris ahí.
y al parecer hubo un tiempo de arrepentimiento y un tiempo de perdón también de la esposa. Pero muestra mucho, por lo menos para mí muestra mucho que una persona de esa estatura tenga la intencionalidad de arrepentirse y de pedir perdón, ¿no? Y además de todo lo que hizo políticamente, obviamente, es por lo menos digno de admiración. Yo pensaría también en Abraham Lincoln, ¿no? Este gran presidente estadounidense que decide abrir una esperanza legal para la abolición de la esclavitud, ¿no? Y claro, tuvo que vencer en la guerra civil para que esto finalmente se diera y para que la emancipación de los esclavos se diera, pero es un personaje que uno lo debe leer muy detenidamente. Admiro también mucho a Agustín, este pensador católico del siglo V, que vivía una vida muy liberal y muy alocada y muy dada a los placeres. Y esto lo escribe en su famoso libro Confesiones, ¿no? Y luego él cambia, tiene un cambio radical y se dedica a la filosofía, se dedica al cristianismo, a la teología, ¿no? Y de hecho los mayores avances de una defensa racional del cristianismo los hace Agustín. Bueno, esto solo como ejemplos pequeños para también ponernos al otro lado. No creamos tampoco que todos somos malos y al fin y al cabo no podemos tener ejemplos. Sí hay algunos ejemplos allá que tienen sus limitaciones, que tienen también ciertas esferas grises, pero que a pesar de esas esferas grises podemos admirarlos, ¿no? Y es muy digno de admiración siempre gente que esté dispuesta a arrepentirse de sus pecados, siempre es digno de admiración. Pero aquellos que justifican sus pecados, eso sí es de temer grandemente y de huir de aquellos. Yo abro unos pocos minutos, si es que alguien quiere decir algo final. Ya esta clase diferente ha pasado, ya nos involucraremos a Marx finalmente en la próxima clase y ya. Pero si alguien quiere decir algo más, les escucho. Ok, supongo que no. Entonces, sí, Mónica, te escucho. Yo quiero decir a todos que tratemos de hacer el bien sin mirar a quién y que de nuestros errores aprendamos para así conseguir una mejor sociedad empezando el cambio por nosotros mismos. Eso todo. Ok, Mónica, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Siguiendo el hilo de lo que dice Mónica, bueno, a veces en un curso mismo es complicado mantener una armonía y que todo sea democrático y todos sentirnos bien con... Y eso lo hemos vivido ya 3 años siendo compañeros, ¿no? Pero aún nos quedan un poco más de año y medio, entonces... y este curso tiene un potencial gigantesco, entonces... Eso, compas, aprovechemos el potencial que tenemos y construyamos un mejor curso, hagamos el cambio, menos el pequeñito cambio que podemos hacer con lo que nos rodea y es probable, es posible que esto genere una cadena, como decía Patti, de cambios muchos más grandes. Eso no es. Ok, gracias, Pablo. No sé si alguien más quiere decir algo y si no... terminamos. Ok, entonces, gracias chicos por la clase. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya posiblemente ya tengamos sus notas. Como les mencionaba, la clase pasada he estado bastante ocupado con esto del simposio, entonces no he podido revisar sus trabajos, pero seguro sí o sí los tendré listos ya para la próxima semana. Ok chicos, cuídense entonces. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe, cuídese. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense. Bye bye. Chao, Dayana.